Muy buenas tardes, hermanos. Apreciamos mucho su asistencia a esta reunión de entre semana y queremos darles la bienvenida. Vamos a iniciar, hermanos, esta reunión entonando una bella canción a Jehová. Si gusta abrir su libro Cantemos con gozo a Jehová y dirija por favor su atención a la canción número 133. Esta canción se titula Sirvamos a Jehová en nuestra juventud, basado en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar nuestra reunión de entre semana, vida y ministerio cristiano, y que nos ayudará en diferentes aspectos de nuestra vida. Muy acorde a lo que mencionaba la canción que acabamos de entonar, todos los jóvenes fieles a Dios son tesoros de mucho valor. Jehová considera a nuestros jóvenes de mucho valor. Por eso, joven, presta atención al ejemplo que puso Jesús en la etapa de su juventud mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Qué puedes aprender del valioso ejemplo de Jesús? Bueno, hay aspectos muy interesantes que queremos que ustedes jóvenes, por favor, mediten en esos aspectos. En Perlas Escondidas vamos a analizar las siguientes palabras de Jesús registradas en Lucas capítulo 2, versículo 14. Gloria en las alturas y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. ¿Qué significan esas palabras? Bueno, vamos a tratar de reflexionar en ello y de esa manera vamos entonces a poder entender el significado de ellas. En la sección Seamos Mejores Maestros, preste por favor mucha atención al último video que se presentará en este mes y que nos ayudará a ver cómo podemos hacer revisitas. Finalmente, padres, ¿qué estamos haciendo para ayudar a nuestros hijos para que ellos sigan haciendo la voluntad de Jehová? Será interesante poder ver el video y meditar en las preguntas que esta sección tiene para nosotros. Bueno, estos son tan solo algunos aspectos sobresalientes que queremos destacar de la reunión del día de hoy, pero hay muchos otros que sin duda alguna nos serán de mucha utilidad a todos. Esperamos poder extraer al máximo esa información y para ello vamos a dar inicio a nuestra reunión de esta noche. Así es que, ¿qué les parece si prestamos atención al primer discurso que tenemos? Joven, ¿estás fortaleciendo tu amistad con Jehová? Prestemos mucha atención a nuestro hermano Jiré Peña, quien tiene a su cargo esta asignación. Joven, ¿alguna vez te has preguntado si lo que estás haciendo hoy es lo mejor que podrías darle a Jehová? Si de verdad lo que estás haciendo hoy en día
¿Es todo lo que pudieras darle? Bueno, si es así, ¿qué podría ayudarnos a todos nosotros a cumplir lo que nos proponemos? Bueno, tener una relación con Jehová fuerte. Pero, ¿cómo podríamos fortalecer esta relación? Bueno, estudiar uno de los más grandes ejemplos de la historia nos ayudará a esto. Estudiar el ejemplo de Jesús, sus acciones y su forma de actuar en su juventud nos reporta beneficios para nosotros hoy día. Por ejemplo, quiero que por favor me acompañen a la lectura de la Biblia. Leamos por favor lo que dice Lucas, capítulo 2, versículos 41 y 42. Note por favor. Ahora bien, sus padres acostumbraban ir de año en año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años de edad, subieron según la costumbre de la fiesta. Como podemos notar en la primera nota que tenemos en nuestra guía de actividades, dice: aunque la ley no exigía que las mujeres fueran a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, María acompañaba a José todos los años. Esto suponía hacer un viaje de ida y vuelta de unos 300 kilómetros con una familia cada vez más numerosa. Como podemos notar, sin duda alguna, este viaje no era algo fácil para Jesús, ya que era un viaje de alrededor 300 kilómetros. Y por favor piensen en un niño de 12 años recorriendo una distancia tan larga, no en avión, no en autobús, no en un coche, sino a pie y muchas veces en una mulita. Pero sabemos que Jesús hacía esto de buena gana, ya que año con año él tenía la costumbre de hacer este viaje. Pero no iba solo, iba acompañado de sus padres, quienes hicieron todo lo posible porque Jesús atrapara esta costumbre, ya que como notamos en la nota, María, a quien la ley no lo obligaba a hacerlo, lo hacía de buena gana acompañando a su esposo y más tarde iban juntos como familia. Como podemos ver, el ambiente en el que Jesús se envolvía era un ambiente espiritual, en el que el conocimiento y el respeto por la Biblia era algo básico. Y Jesús hacía esto, a tal grado que respondía y hacía preguntas a personas mayores. Quisiera por favor acompañarme en la lectura de la Biblia a lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47. Estos dicen así: pues bien, después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros y escuchándoles e interrogándolos. Pero todos los que le escuchaban quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Como notamos en la nota bajo el título Interrogándolos, dice: por la reacción de quienes lo escucharon, sabemos que las preguntas de Jesús no eran las que un niño haría por simple curiosidad. Y más adelante, bajo quedaban asombrados, dice: la forma del verbo griego que aquí se traduce quedar asombrado puede indicar asombro continuo y repetido. Pero, joven, que estás escuchando este discurso, ¿es algo sencillo, algo que se nos dé naturalmente a nosotros los jóvenes ir a las reuniones y estudiar la Biblia? Claro que no. Muchos batallamos hoy en día para hacerlo. Y es que hoy contamos con el internet, el celular, la televisión, los amigos, los videojuegos y muchas otras cosas que impiden que lo espiritual esté con nosotros. Sin embargo, ¿pudo usted notar que Jesús estaba todo el día en el templo, haciendo preguntas y respondiéndolas y orando todo el día y leyendo la Biblia todo el día? No. Jesús, quizá después de haber estado con los maestros, fue con su familia, con sus amigos a jugar. Es decir, Jesús se apartaba un tiempo de calidad para estudiar la Biblia y meditar en lo que él aprendía. Ahora bien, teniendo en cuenta en lo que Jesús estaba demostrando, eran cualidades que lo llevarían a ser el Mesías. Jesús no optó por tener una actitud de soberbia y de no respetar a sus padres y ser maleducado con los demás.
Veamos por favor lo que nos dice la Biblia. Vayamos al tercer texto de Lucas, capítulo 2, versículos 51 y 52. Dice así: y él bajó con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. También su madre guardaba cuidadosamente todos estos dichos en su corazón. Y Jesús siguió progresando en sabiduría y en desarrollo físico y en favor ante Dios y los hombres. Como podemos leer en la nota que dice, también siguió sujetándose o siguió obedeciendo. Es decir, la forma continua del verbo griego indica que después de impresionar a los maestros del templo, con su conocimiento de la palabra de Dios, Jesús regresó a su casa y humildemente siguió sujeto a sus padres. Como podemos notar, Jesús, después de haber impresionado a personas más grandes e importantes en ese momento que él, Jesús nunca optó por la soberbia, sino que se mantuvo humilde y siguió obedeciendo a sus padres. En resumen, ¿qué podemos hacer nosotros para fortalecer nuestra amistad con Jehová? Primero, al hacernos una costumbre e ir de buena gana a las distintas actividades espirituales que tengamos, ya sea reuniones, servicio del campo, siempre hacerlo de buena gana y por costumbre. Segundo punto, al dedicar tiempo de calidad para estudiar la Biblia y meditar en lo que aprendemos y así podamos aplicarlo a nuestra vida diaria. Y tercero, obedecer a nuestros padres y respetar el orden teocrático que Jehová ha impuesto en su organización. Si así lo hacemos, podremos fortalecer nuestra relación con Jehová y en un futuro obtener la vida eterna. Muchas gracias, hermano Jiré, por la consideración que ha tenido al considerar este tema. Apreciamos mucho su preparación. Vamos a continuar. Ha llegado el momento en el que le corresponde participar al auditorio. Queremos invitar a nuestro hermano Bolaños, quien tiene a su cargo Perlas Escondidas. Prestemos atención a la siguiente parte. Bien, vamos a ver qué encontramos en esta ocasión en Perlas Escondidas. Algo que nos va a ayudar tanto ahora hasta el fin de año. Vamos a escuchar primero la lectura de Lucas capítulo 2 en su versículo número 14 y vamos a ver qué significa este versículo. Por favor, Fernando Campos, si fuera tan amable. Gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Gracias. ¿Qué podemos extraer de esas palabras tan cortas pero tan significativas? A ver, hermana de Bolaños. Las palabras de paz entre los hombres de buena voluntad no se refieren a todos los hombres en general, ni a aquellos que profesarán una relativa reverencia. Más bien se refiere a las personas que queramos agradarle con fe y genuina en él y que lleguemos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Bien, es una buena respuesta. Hermana Antonieta, por favor. Sí, es por eso que algunas traducciones modernas vierten el significado de este texto como paz en la tierra a todos aquellos que gozan de su favor, o bien paz a los hombres a quienes en él se complacen. Correcto. Todavía tenemos un poquito más. Hermanita Quesia de Rojas. Sí, entonces se refiere también a la buena voluntad de Dios, o sea, desde el punto de vista de Dios, cómo ve a las personas. Exacto. Entonces, vamos a ocuparlo eso en fin de año. Vamos a ver ahora lo que nos dice en Lucas 3:23. Ahí vamos a checar a quién se refiere. A ver, hermanito Aarón, ¿nos quiere hacer favor de leerlo? Lucas 3:23. Además, Jesús mismo, cuando comenzó su obra, era como de 30 años, siendo hijo, según se opinaba, de José, hijo de Elí.
Correcto, José, hijo de Elí. ¿De quién fue entonces realmente hijo? Hermanito Figueroa. El padre de José es Elí. Bien, ¿qué más podemos hablar y decir? Hermanita Sandra de Cano. Sí, esto lo sabemos, hermano, porque en los registros oficiales, por lo general solo se incluía a los hombres. Así que cuando Lucas dice que José era hijo de Elí, se entendía que era su yerno. Exacto, entonces ya podemos decir, Elí o Jacob. ¿A qué se refiere? Hermana Alma Bolaños. Jacob era su padre biológico y Elí era su suegro, porque aquí tanto Mateo como Lucas utilizan dos términos diferentes y es por eso que yéndonos a la etimología del idioma en el que se escribió, se puede ver esta diferencia. Bien, pues ahí podemos decir varios, como decimos, ¿verdad? Cuando se casa una persona, no perdió una hija, ganó un hijo, y ahí se entiende perfectamente bien. Ahora, ¿qué más hemos encontrado? ¿Qué le ha enseñado a usted sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermanita Leticia de Ortega. Sí, en Lucas 2, del 1 al 17, me enseña que Jehová es fiel a su palabra y que siempre cumple lo que promete. Aquí se profetizó que Jesús nacería en Belén y así fue. Esto nos enseña que hay que tener confianza absoluta en Jehová y esperar a que su debido tiempo las futuras profecías se cumplan sin falta. Gracias. Hermanita Belén Espinosa. Sí, habiendo nacido Jesús, Jehová le revela el nacimiento mediante ángeles a unos pastores que cuidaban de sus ovejas. Lucas 2:15 dice que en cuanto los ángeles partieron, los pastores se fueron directamente a Belén, a ver lo que Jehová les había dado a conocer. Una vez más este relato me enseña la modestia de Jehová, pues él no llevó la noticia a funcionarios o gobernantes importantes, y no era cualquier cosa, pues le llevaron las buenas nuevas a María, la Madre del Salvador. Buena respuesta. Hermanita Leticia de Luna. En el capítulo 3, versículo 22, se presenta personalmente hablando Jehová, declarando que Jesús es su Hijo, el amado, a quien ha aprobado. Tanto Jesús como Juan oyeron esta voz. Esta es una de las 3 veces que lo hizo directamente. Aprendo de Jehová que es un ser real, que está al pendiente de todo lo que pasa en la tierra, al tanto del desarrollo para que se restaure su propósito original con relación a la humanidad, como menciona la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Buena respuesta. Hermana Leonor Velázquez. En Lucas de 2, 1 al 5, vemos cómo Jehová utiliza a las autoridades para su propósito, pues al decretar César Augusto que se inscribiera toda la tierra habitada, también vemos cómo José y María obedecieron a esas autoridades. Eso nos deja ver que desde esos tiempos bíblicos hasta hoy debemos de hacer lo mismo. Correcto. Ahora, hermanos, ¿qué otras perlas espirituales encontró usted en la lectura bíblica de esta semana? Hermanita Lorena Arreola. En Lucas 2:41 menciona que los padres de José acostumbraban ir de año en año a festejar la fiesta de la Pascua, lo que me enseña que José como padre se interesaba en las cosas espirituales y las ponía en primer lugar, preocupándose siempre por lo físico y lo espiritual de su familia. Hoy día, en mi caso como madre, tengo que poner en primer lugar, siguiendo este ejemplo, para enseñar a mis hijos lo importante que es la instrucción espiritual. Bien, los jóvenes hay que ponerles mucha atención. Hermanita Brenda Plata. En el capítulo 2, el versículo 37, leemos sobre Ana la profetisa, cómo es que nunca faltaba al templo, y esto lo hacía porque apreciaba mucho las bendiciones que tenía por poder servir en la casa de Jehová. Sin duda que meditar en ella es de mucho provecho, ya que nos deja ver que cuando adoramos a Jehová de una manera constante, ya sea en las reuniones o en la predicación, podemos encontrar un verdadero deleite, lo cual nos puede servir de motivación para no querer dejar de hacerlo nunca. Bien, nos queda todavía una más. Hermano Ricardo Robles. Bueno, aquí en Lucas 2:37 nos enseña el ejemplo de Ana.
de adorar a Jehová con constancia, con perseverancia, y que la oración debe de ser algo fundamental. De esa manera Jehová nos escucha. Gracias. Todavía nos queda un poquito. Ahí atrás nuestro hermano Llanos. En Lucas 3:8 nos enseña que el arrepentimiento no solo es tener la tristeza de habernos equivocado o sencillamente ser conscientes de nuestro error. Lo más importante es que ese arrepentimiento produzca fruto. Es entonces cuando podemos estar seguros de que Jehová nos perdonará, así que tenemos que hacer el esfuerzo. Gracias, un jovencito que nos da también buena respuesta. Muchas gracias, hermanos, por sus valiosos comentarios. Vamos a continuar con el programa de esta noche. Ahora queremos invitar a prestar atención a la lectura bíblica que tenemos en esta ocasión del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 20. Vamos a prestar mucha atención a nuestro hermano Francisco Martínez. Bien. En aquellos días salió un decreto de César Augusto de que se inscribiera toda la tierra habitada. Esta primera inscripción se efectuó cuando Quirinio era el gobernador de Siria, y todos se pusieron a viajar para inscribirse, cada uno a su propia ciudad. Por supuesto, José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser miembro de la casa y familia de David, para inscribirse con María, quien le había sido dada en matrimonios según se había prometido, y a la sazón estaba en estado avanzado de gravidez. Mientras estaban allí, ella se le cumplieron los días para dar a luz, y dio a luz a su hijo el primogénito, y lo envolvió con bandas de tela, y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en el lugar de alojamiento. También había en aquella misma zona pastores que vivían a campo raso, guardando las vigilias de la noche con sus rebaños. Y de repente el ángel de Jehová estuvo de pie junto a ellos, y la gloria de Jehová centelleó alrededor de ellos, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque, miren, les declaro buenas nuevas de un gran gozo que todo el pueblo tendrá, porque les ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. Y esto les servirá de señal, y hallarán a un nene envuelto en bandas de tela, y acostado en un pesebre. Y de súbdito se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: gloria en las alturas a Dios, y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Así que cuando los ángeles hubieron partido de ellos al cielo, los pastores empezaron a decir entre unos y otros: vamos sin falta directamente a Belén, y veamos esta cosa que ha sucedido, que Jehová nos ha dado a conocer. Y fueron apresuradamente y hallaron a María, así como a José y al nene acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a conocer el dicho que se les había hablado respecto a este niñito. Y cuantos oyeron, se maravillaron de las cosas que les dijeron los pastores. Pero María iba conservando todos estos dichos, sacando conclusiones en su corazón. Entonces los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, así como éstas se les habían dicho. Muchas gracias, hermano Francisco Martínez, por su preparación para esta lectura. Queremos agradecerle. Usted estaba trabajando, hermano, en la lección número 4 del libro Benefíciese, en el cual habla precisamente la importancia que tiene nuestra lectura. Aquí en la página 93, si trae su libro, por favor, quiero invitarle a que lo abra. Ahí en la página 93, el segundo recuadro dice: porque es importante. Si no se habla de forma fluida, el auditorio tiende a distraerse. Además, existe el riesgo de transmitir ideas erróneas
y de que el mensaje no resulte convincente. Qué importante es entonces hablar de manera fluida, y más en el caso suyo tenía la responsabilidad de considerar una lectura de la Biblia. Es importante que, dado que nuestro objetivo, dice aquí la página 94, su objetivo no es solo leer los vocablos de la forma correcta, sino también comunicar las ideas con claridad. Dado que está leyendo de la Biblia, pues con cuánta más razón es importante hacerlo de la manera correcta. Así es que queremos felicitarle, hermano, lo animamos a seguir trabajando, al final le vamos a calificar en su libro. Muy bien, vamos a continuar con el programa, ahora vamos a pasar a la sección Seamos Mejores Maestros. Preste mucha atención a la primera conversación que tenemos. El objetivo de esta presentación es empiece usando la sección Ideas para conversar y luego venza una objeción que sea común en su territorio. Vamos a prestar atención a nuestro hermano Leo Llanos y a nuestro hermano Abel Luna la asignación. Prestémosles atención, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué se te ofrece? Me gustaría saber tu opinión sobre cómo podemos saber qué encierra el futuro. ¿Cómo podemos saber qué encierra el futuro? Pues supongo que podría consultar mi horóscopo o quizá preguntárselo a algún adivino. Es cierto que muchas personas consultan la adivinación, pero reconocen que no siempre es muy confiable. Permíteme mostrarte que hay alguien que predice el futuro y nunca se equivoca. Está en la Biblia, registrado en Isaías 46:10, que dice: aquel que declara desde el principio el final, y desde hace mucho las cosas que no se han hecho. Aquel que dice: mi propio consejo subsistirá, y todo lo que es mi deleite haré. Como puedes observar, el autor de la Biblia, es decir, Dios, predice las cosas que no se han hecho o realizado. Oye, eso está muy interesante. La verdad no lo sabía. Me gustaría saber más, pero ¿qué crees? Que ahorita ya voy de salida, voy para el trabajo, entonces no tengo más tiempo para platicar. No te preocupes. Puedo venir el fin de semana y podemos hablar y continuar la plática. Ándale, me quedaré bien el domingo. Ok. Mientras tanto, te dejaré una pregunta para contestarla en mi próxima visita. ¿Qué profecías bíblicas se están cumpliendo hoy? Ok, está bien. Me llamo Leo. ¿Y tú? Abel. Muchas gracias, hermano Leo Llanos, por tu preparación para esta asignación. Y también queremos agradecerle a nuestro hermano Abel Luna por el apoyo que dio para esta asignación. El punto en el que estaba trabajando nuestro hermano es la lección número 10. ¿Qué implica? Dice el libro Beneficios, si tienes tu libro, por favor, ábrelo en la página 115. Ahí en el primer recuadro dice expresarse con viveza o intensidad de sentimiento por estar completamente convencido del valor de lo que se dice. Si no estamos convencidos de lo que decimos, difícilmente vamos a lograr el objetivo. Y por eso se requiere ser entusiasta al presentar la información que queremos transmitir al auditorio. Queremos felicitarte, lo hiciste muy bien, lograste el objetivo que era animar a la persona, en este caso a tu oyente, así es que queremos agradecerte. Al final también te invitamos para que podamos calificar tu libro. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Ahora vamos a prestar atención, decíamos que este es el último video del mes que vamos a tener y este está relacionado con la segunda revisita. Vamos a prestar mucha atención a la consideración del video y después lo vamos a comentar. La pregunta es, ¿qué pasará después del fin? En Revelación 21:4, la Biblia nos da parte de la respuesta. Raúl, ¿podrías leernos este versículo, por favor? Claro. Y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Gracias. ¿Qué parte del versículo te ha llamado más la atención? La muerte no será más.
Qué bonita promesa, ¿verdad? Podría preguntarte, ¿por qué te ha llamado la atención? Pues es que hace poco que murió mi abuelo. Cuánto lo siento. Debe ser muy duro. Sí, lo es. Gracias. La Biblia dice que es normal estar de duelo y además nos da una esperanza. Por eso sabemos que Dios pondrá fin a la muerte. Pero ¿dónde se cumplirá esta profecía? ¿Será en el cielo o será en la tierra? Me gustaría contestarte esa pregunta con la Biblia la próxima vez. Muy bien, hermanos. Aquí podemos ver el enlace de la primera revisita con la segunda y cómo hay un hilo argumental que enlaza estas dos conversaciones para poder proseguir con una conversación. ¿Qué le llamó la atención de esta segunda revisita? ¿Puede destacar algún aspecto sobresaliente de ella? Por favor, hermana Elsa. Sí, llama la atención la seguridad con que el hermano le hace la pregunta. No titubea, sino la pregunta está de acuerdo con la visita anterior. Correcto, muy bien, gracias. Por favor, hermana Kesia. Y que después de leer el texto le pregunta el hermano al amo de casa qué es lo que más le llama la atención del texto, para que entonces pueda saber cuál es su necesidad o su interés y de esta manera captar su atención. Muy bien, correcto, eso es fundamental. Y eso pudo entonces hacer que se captara la atención del amo de casa. Hermano Velázquez. Ante las 2 o 3 preguntas que realiza, dice, no da su punto de vista claro, ¿verdad? Dice, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Correcto, ese es otro punto a destacar también en la consideración. Muy bien. Hermana de Llanos, por favor. Y qué interesante que cuando el amo de casa le menciona que acaba de fallecer su abuelo, que lo acaba de perder en la muerte, el hermano le presta atención y lo consuela, lo que quiere decir que está al tanto también de las necesidades del amo de casa, y eso pudiera llamar la atención de esta persona. Muy bien, correcto, hermana decano. Sí, también me gusta que cuando él expresa al amo de casa su dolor por la pérdida que tiene, el publicador le hace ver el punto de vista de la Biblia acerca de eso, que no está mal reprimirse los sentimientos, sino que la Biblia dice que es normal sentirse triste. Exacto. Dado que estamos hablando de profecías bíblicas que se van a cumplir en un futuro, ¿qué es importante que tengamos presente en nuestras revisitas, hermanos? Utilizando esta idea, ¿verdad?, que se nos ha presentado durante este mes. ¿Para qué tenemos que estar preparados? Hermano Víctor. Sí, las profecías de la Biblia, como decía usted, no son ninguna fantasía. Así que al momento de leerlas, debemos ver que el amo de casa escuche el mensaje y intentar explicar cada uno de los puntos y cuándo se realizará. Exacto. Miren, hermanos, es muy importante que estemos atentos a la reacción de la información que nosotros estemos utilizando con los amos de casa. De ahí vamos a partir para poder consolar. En este caso, el publicador estuvo atento a cuál era la inquietud que tenía el amo de casa y entonces utilizó la Biblia para poder consolar al amo de casa. Dado que estamos hablando de profecías, es importante que estemos preparados porque no sabemos sobre a qué tema va a dirigirnos el amo de casa. Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Vamos ahora a prestar mucha atención a la siguiente parte, que es un discurso. Vamos a escuchar a nuestro hermano Jaciel Arios. Él tiene como tema ¿qué razones tenían los judíos del siglo I para estar en expectación pendientes de la llegada del Mesías? Prestemos atención, por favor, a esta información que va a tener nuestro hermano. Ha caído la noche. Los pastores se encuentran en campo raso.
vigilando sus rebaños. De repente, se sobresaltan al ver que el ángel de Dios se ha aparecido a su lado. ¿Ubica usted de qué relato estamos hablando? En este discurso veremos por lo menos 4 razones las cuales tenían los judíos del primer siglo para estar en expectación, pendientes a la llegada del Mesías. Veamos la primera razón. Para esto acompáñame a leer lo que dice Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 11. No cierre su Biblia, seguiremos leyendo de este capítulo. Es Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 11. Si ya los tiene, dice así. También había en aquella misma zona pastores que vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y de repente el ángel de Jehová estuvo de pie junto a ellos, y la gloria de Jehová centelló en derredor de ellos. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no teman, porque miren, les declaro buenas nuevas de gran gozo que todo el pueblo tendrá. Detengámonos un momento aquí. Preste especial atención a las palabras que utiliza el ángel en el versículo 11. Él continuó diciendo, porque les ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. ¿Notamos? El ángel hablaba de un recién nacido, el cual llegaría a ser un Salvador. Sí, nuestro Señor Jesucristo. Pero si el ángel de Dios solo se le apareció a estos pastores, ¿cómo es que toda la nación se enteró? Veamos por favor el versículo 18 de este mismo capítulo. Antes de leerlo, piense un momento en lo siguiente. Después de haber escuchado al ángel, los pastores inmediatamente fueron a Belén a ver al niñito, para contarles lo que habían visto y escuchado. Ahora sí, leamos el versículo 18. Y cuantos oyeron, se maravillaron de las cosas que les dijeron los pastores. La expresión cuantos oyeron nos da a entender que no solamente les dijeron a José y María lo que había sucedido, sino que les dijeron a muchas más personas. Por eso es que esta es la primera razón. Veamos una segunda razón. Tiempo después, José y María visitan el templo junto con Jesús para presentarlo a Jehová, tal como exigía la ley mosaica. Cuando entraron al templo, encontraron a Ana. Esta era una profetisa, una mujer de edad avanzada. Sin embargo, a pesar de su edad, servía a Jehová día y noche, con ayuno y ruego. Como podemos leer en Lucas 2:38, ella inmediatamente al ver a Jesús se acercó y dio gracias a Jehová y se puso a platicarles y a contarles sobre el niñito a todas las personas que esperaban la salvación de Jerusalén. La noticia se seguía extendiendo. Veamos una tercera razón. Para esto, acompáñeme por favor a leer lo que dice Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Si ya lo tiene, dice así. Después que Jesús hubo nacido en Belén de Judea en los días de Herodes el rey, miren, astrólogos de las partes orientales vinieron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el que nació rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando estábamos en el oriente y hemos venido a rendirle homenaje. Como podemos ver, los astrólogos no sabían dónde se encontraba Jesús exactamente. Así es que se pusieron a preguntar, ¿dónde está el que nació rey de los judíos? Poco tiempo después, el rey Herodes se enteró de esto y se agitó él junto con toda Jerusalén. Por eso es que la nación ya estaba más que enterada que el Mesías había nacido. Veamos una cuarta y última razón. Años más tarde, la nación seguía en expectación. ¿Cómo sabemos esto? Veamos Lucas capítulo 3, versículo 15. Acompáñenme en la lectura. Lucas capítulo 3, versículo 15. Dice así, ahora bien, estando el pueblo en expectación, todos razonando en sus corazones acerca de Juan, ¿acaso será él el Cristo? Sí, la nación seguía en expectación.
pero estaban equivocados en cuanto a quién era el Mesías. Creían que era Juan, pero Juan les aseguró que él no era. Como vemos en Juan capítulo 3, versículo 28, ahí él les deja claro que él no era el Mesías, sino que había sido enviado delante de él para poder preparar el camino y el terreno a su llegada. Pero, ¿cómo es que nos sirve a nosotros saber estos 3 puntos? Hoy día estamos conscientes de que el mundo malvado de Satanás está a punto de llegar a su fin. Pero nosotros, si queremos permanecer en este mundo y poder salvarnos, tenemos que conseguir la aprobación de Jehová. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que mantenernos en expectación. Sí, y al igual que el ejemplo de Ana y Juan, sigamos trabajando a Jehová para poder vivir para siempre en el nuevo mundo. Queremos agradecerte mucho por tu asignación, hermano Larios. Pudimos ver el empeño que le pusiste al presentar esta asignación. Queremos agradecerte. Estabas trabajando en la lección número 12, ademanes y expresiones faciales. Dice aquí, si puedes abrir tu libro en la página 121. Primer recuadro dice mover las manos, los hombros o el cuerpo entero a fin de expresar ideas y estados de ánimo o actitudes. Mover los ojos, la boca, así como inclinar la cabeza para reforzar lo que se dice y transmitir sentimientos. Es algo muy importante que cuando nosotros tengamos una presentación aquí en la plataforma, utilicemos esa valiosa herramienta porque nos ayuda de diversas maneras. Dice el tercer párrafo, dice, las ideas y los sentimientos se comunican no solo con la voz, sino también con los gestos, por eso son importantes. Y luego el siguiente párrafo también dice que los ademanes deben ser una expresión natural de lo que se siente. Así es que, hermano Larios, queremos felicitarte, pudimos ver que desarrollaste muy bien esta asignación y utilizaste muy bien también esta lección 12 al presentar tu asignación. Muchas gracias, hermano, queremos agradecerte por tu participación. Vamos a continuar con el programa, hermanos. Ahora vamos a dar paso a la siguiente y última parte de nuestra reunión, que es nuestra vida cristiana, y para ello queremos invitarlos a que se pongan de pie, por favor, aquellos que lo puedan hacer, para que juntos entonemos una canción a Jehová. Es la canción número 134, la cual se titula Los hijos son un regalo de Dios, basado en el Salmo 127, versos 3 al 5. Canción número 134.
Muy bien, vamos a continuar con el programa de esta noche. Queremos invitarles a que presten mucha atención, por favor, al siguiente tema. Padres, hagan todo lo posible para que sus hijos lo logren. Prestemos mucha atención a nuestro hermano Luna, quien tiene a su cargo esta asignación. Sin lugar a dudas que Jehová nos ha dado un gran privilegio de tener a nuestros hijos, pero también nos ha dado una gran responsabilidad, educarlos en el camino de Él y que no puedan desviarse. Por eso es muy apropiado tomar muy en cuenta las palabras de Proverbios 22:6, que debemos entrenar a nuestros hijos desde pequeños, para cuando ellos se hagan grandes, sigan el camino de Jehová. No olviden de adorarlo. ¿Será fácil esta tarea? ¿Valdrá la pena el esfuerzo? Sin lugar a dudas que sí. Tenemos ejemplos. Si gusta usted ubicar ahí en la página, en la 8, y ubicarse ahí, padres, hagan todo lo posible para que sus hijos lo logren. ¿Qué ejemplo tenemos en la antigüedad, en tiempos bíblicos? Es también con participación del público. Si pudieran apoyarme, ¿qué ejemplo tendríamos en el caso de José y María? ¿Que nos puede servir de base? Hermana Miriam Martínez. Sí, tenemos un ejemplo, dice que ellos iban año con año a Jerusalén a las fiestas. Eso nos enseña que para ellos lo más importante eran las necesidades espirituales de su familia. Aprendemos que hoy en la actualidad es lo mismo, que los padres debe ser lo más importante, lo espiritual, y llevarlos en la dirección correcta. Muchas gracias. Y si los resultados no fueran inmediatos, hermanos, ¿usted se desanimaría? Hermana de Aguirre, por favor. No, hermano, si alguien nos pudiera asegurar qué es lo mejor que podemos hacer para que al final, aunque sea después de muchos años, haya buenos resultados, pues no nos desanimaríamos. Haríamos todo lo posible y el esfuerzo y el sacrificio por hacer lo mejor que se pueda para que al final les sean siervos de Jehová y él y nosotros los amemos mucho. Muchas gracias, hermanos. Tenemos un ejemplo también bíblico, ¿verdad? Santiago y Judas. ¿Qué pudiera comentar? Hermana Berenice de Villaseñor, por favor. Ellos fueron criados igual que Jesús en una familia que servía a Dios, pero ellos no creyeron en Jesús sino hasta después de su muerte. Pero vemos cómo el cambio o la paciencia, el buen trabajo de sus padres rindió frutos, porque no solo después de su muerte creyeron que Jesús era el Mesías, sino que también tuvieron el privilegio de escribir Santiago y Judas, el libro que lleva su nombre en la Biblia. Entonces vemos cómo realmente eran personas espirituales que no solo empezaron a adorar bien a Jehová como él esperaba, sino se convirtieron en seguidores de su hermano Jesús. Ahí están los resultados. Ahora, en nuestros días, ¿qué ejemplos podemos obtener, hermanos? ¿Qué les parece si vemos un video con el tema "Aprovecharon todas las oportunidades"? Y posteriormente haremos 4 preguntas. Veamos el caso de la familia Schiller. ¿Pueden los padres mantenerse muy activos en la congregación y a la vez criar a sus hijos? ¿Podrían ampliar su ministerio y hasta participar en el servicio de tiempo completo? Veamos la respuesta. A veces la gente nos dice, bueno, ¿y cuál es su secreto? ¿Cómo criaron a 6 hijos? Nos casamos el 16 de septiembre de 1972. Enseguida empezaron a llegar las asignaciones de la organización y los hijos, todo junto. Me nombraron anciano poco después de que se pusiera en marcha el sistema de ancianos. Los niños eran parte de todo eso, y claro, ellos a veces ni se enteraban. Éramos sustitutos en el circuito y con 5 hijos. Creo que ellos no se daban cuenta de todo lo que hacíamos. En 1989, mientras éramos precursores, tuvimos la oportunidad de colaborar en Betel por periodos de 1 o 2 semanas. En esa época se estaba construyendo Patterson y vimos que, quizás, estábamos demasiado cómodos con nuestra vida. Un día, estando en Betel, dijimos, miren, si necesitan un médico en Patterson, cuenten con nosotros. Podríamos hacernos disponibles. Y para nuestra sorpresa, poco después nos preguntaron, ¿cuánto tiempo necesitan para vender su casa y mudarse acá?
de modo que nos fuimos a Betel con los 6 niños. Vendimos la casa por menos de lo que valía, con la intención de irnos pronto y empezar una nueva vida. Pronto nos dimos cuenta de que si surgía una oportunidad de servicio, no debíamos decir no, aunque tuviéramos hijos. Cuando llegamos a Betel, la mayor tenía 17 años. Ser padres nos obligó a mi esposo y a mí a ser humildes, porque en el momento en que sientes que tienes una situación bajo control, te das cuenta de que cada niño necesita algo diferente. Y cuando piensas, ya sé cómo hacer esto, te salen con algo nuevo. No descuidar las cosas básicas era todo un reto. Uno llega a casa agotado. Sería muy fácil no hacer el estudio de familia tan solo un lunes. Pero creo que fueron esas cosas básicas y cotidianas las que nos dieron estabilidad. A menudo pienso en lo que Jesús dijo al final del Sermón del Monte, lo que dijo sobre la casa que se desplomó porque sus cimientos no eran firmes. Jesús no culpó a la tormenta, sino a los cimientos. Pasa lo mismo con los niños y hasta con los adultos que ven probada su fe. Por eso nos esforzamos para que ellos tuvieran una buena base, una que no fuera fácil de destruir. Hay que prepararlos, enseñarles a tratar a la gente y entrenarlos para la vida. Pensábamos, algunos padres obligan a sus hijos a ir a la universidad. Nosotros solo les pedimos a los nuestros que fueran precursores durante un año. Cualquier tipo de educación, me refiero a educación seglar, te enseña alguna habilidad para conseguir un trabajo. Pero la Biblia te enseña a vivir y te enseña principios por los que guiar tu vida. Los 6 siguieron siendo precursores. Para mantenerse, trabajaron en diferentes cosas, en limpieza, en almacenes de madera, reparando techos, y ninguno se complicó la vida para poder servir a Jehová sin trabas. Yo quería que mis hijos vivieran para siempre y sabía que tendría que devolvérselos a Jehová. No podemos olvidar que nuestros hijos no nos pertenecen, son de Jehová, y debemos respetar eso. Ya no les decimos lo que deben hacer. Estamos muy agradecidos de que aparten tiempo para hablar con nosotros, por más lejos y por más ocupados que estén. Y quizás no te acuerdes de esto, pero recuerdo que una noche te pregunté antes de que te durmieras, con todo lo que has hecho por Jehová, ¿qué te gustaría a cambio? ¿Te acuerdas de lo que me dijiste? Dijo 3 palabras: a mis hijos. Deuteronomio dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, y tienes que escoger. Como padre, uno hace lo que puede, algunas cosas mejor que otras. Pero al final cada uno tuvo que escoger. La verdad es que no tenemos ningún secreto. Estamos muy orgullosos de nuestros hijos por las decisiones que han tomado, por la clase de personas que son y porque ellos mismos eligieron este camino. La vida nos ha enseñado que no se deben desaprovechar las oportunidades de hacer más por Jehová. ¿Cuánto nos alegra ver que, como los Schiller, hay hermanos que lo dan todo por Jehová? El hermano Schiller dijo que no descuidar las cosas básicas ayudó a su familia a mantenerse enfocada en lo espiritual. Y cuando surgieron oportunidades de hacer más, el hermano las pudo aprovechar. Fue precursor y superintendente de circuito sustituto, y puso sus conocimientos de medicina al servicio del centro educativo de Patterson. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová, eso es lo que enriquece, y él no añade dolor con ella. La familia Schiller sabe lo ciertas que son estas palabras. Excelente video, excelente ejemplo, que nos enseña mucho. Vamos a hacer la primera pregunta. Mientras John y Sharon Schiller criaban a sus hijos, ¿cómo pusieron en primer lugar los asuntos espirituales? Hermana Irene Frías, por favor.
Sí, la pusieron en primer lugar con una actitud positiva, porque como menciona el hermano John, él dice que tenía privilegios, pero al momento también llegaban los hijos. Entonces, de alguna manera, él junto con su esposa tomaron la sabia decisión de decir, aún con hijos, los privilegios que lleguen, nunca vamos a decir que no. Gracias. Hermano Oscar Romero, por favor. Y esto implicó mucha confianza en Jehová, ya que aparentemente sus circunstancias no eran las óptimas. Mas, sin embargo, tanto John y Sharon no fue una limitante estas circunstancias. Ellos aplicaron mucha confianza y no fue una limitante el hecho de que tuvieran una familia muy grande. Aceptaron las invitaciones que venían de parte de Jehová. Así es. Hermana Brenda Plata, por favor. Sí, incluso aunque de alguna u otra manera ya estaban activos sirviendo a Jehová, aún así evaluaron su vida y vieron que era muy cómoda, entonces se esforzaron por dar otro paso más para hacerse disponibles y servir a Jehová de tiempo completo. Muy bien, muy buen ejemplo, ¿verdad? Ahora la segunda pregunta, ¿por qué deben los padres disciplinar a cada hijo en función de sus necesidades? Hermana Diana, por favor, de Trejo. Sí, cada niño es diferente, también varía mucho lo que es la edad o sus caracteres, pero eso no importa, nosotros debemos de ser humildes y acoplarnos a sus necesidades. Hebreos 12:11 nos dice que la disciplina no es algo de gozo, así que no va a ser nada fácil, pero siempre vamos a contar con la guía de Jehová. Muy bien, muchas gracias. La tercera pregunta, ¿cómo pueden los padres preparar a sus hijos para que aguanten las pruebas con lealtad? Hermana de Luna, por favor. No descuidando las cosas cotidianas, principalmente las espirituales, que son las que forman los buenos cimientos, como son las reuniones, el estudio personal, el salir juntos como familia al servicio, el leer la Biblia, el tener siempre algo que platicar acerca de Jehová, enseñarles acerca de Jehová. Gracias. Hermano Leonardo, por favor, Llanos. Sí, a enseñarles a poner en primer lugar a Jehová a través de sus metas espirituales, proponerles, enseñarles, guiarlos para que ellos también vayan probando y tomen buenas decisiones. Sin lugar a dudas. Eric, por favor. Además, algo que dijo muy cierto la hermana, ¿no? Del varón que puso su casa sobre la masa rocosa. No, Jesús no le estaba echando la culpa a las lluvias y a la tempestad, sino a la base. Y eso es lo que deben de hacer, es tener cimientos fuertes. Muy bien, excelente. Hermana Sandra, por favor. Sí, también algo que les ayudó fue que los padres con el ejemplo demostraron que la educación espiritual les daba un propósito en la vida y les ayudaba a vivir mejor. Lejos de una carrera secular y dedicarse a servir a este mundo, ellos ocuparon su vida de la mejor manera, así es que tenían el mejor ejemplo que eran sus padres. Excelente. De todas las herramientas, es una pregunta individual que nos ha dado la Organización de Jehová, ¿cuál usa usted para ayudar a ser mejores amigos de Jehová a sus hijos? Hermano Aguirre, por favor. Sin duda, todas las herramientas que nos ha dado Jehová para ayudar a nuestros hijos son muy valiosas. Los videos en particular se quedan muy bien grabados en la mente de nuestros hijos y por eso son esenciales. Muy bien, muchas gracias, hermano. Hermana Leonor Velázquez. Utilizo mucho la de adoración matutina porque la podemos, la platicamos y me gusta escuchar su punto de vista y yo le doy el mío, entonces eso me ayuda a saber cómo piensa. Muy bien, excelente. Por ejemplo, también el predicar juntos podría servir mucho, ¿verdad? La adoración en familia, como ya se ha mencionado. Hay tantas herramientas que Jehová nos da para que nosotros podamos educar bien a nuestros hijos. Ahora sí que en la medida que nosotros los padres tomemos en cuenta todos estos consejos, va a ser para beneficio de nuestros propios hijos y puedan lograr una vida eterna. Muchas gracias, hermano Reinaldo Luna, por la
consideración de este tema que sin duda alguna nos ha ayudado a todos los padres. Vamos a continuar con el programa, vamos a pasar ahora al estudio bíblico de la congregación, la consideración del capítulo 25, vamos a prestar mucha atención, está a su cargo del hermano Ricardo Robles. Prestemos atención. Pues vamos a iniciar, hermano, nuestra consideración de este capítulo 25. El tema: se compadece de un leproso y lo sana. ¿Qué vamos a sacar de provecho? Indudablemente mucho, ¿verdad? Bien, pues mire, antes de empezar nuestra consideración, vamos a ver las preguntas, es decir, no las vamos a contestar. Céntrese y medite en estas preguntas. La primera: ¿cuáles son los efectos de la lepra? La segunda: ¿qué tenía que hacer los leprosos según la ley? La siguiente: ¿qué hace un leproso al ver a Jesús? Otra más: ¿a qué conclusión llegaron al ver cómo lo trataba Jesús? Y hay más: ¿qué hace el leproso después de que Jesús lo sana? Y cómo reacciona la gente al enterarse de este milagro. Pues estas son las consideraciones que tendremos, hermanos. Medítelas y vamos a empezar nuestro estudio con la lectura de los párrafos. Vamos a invitar a nuestro hermano Jezreel Trejo que nos lea los párrafos, por favor. Jesús va por toda Galilea predicando en las sinagogas con sus 4 discípulos, y las noticias sobre las cosas tan maravillosas que hace llegan a todas partes. De hecho, llegan hasta la ciudad donde vive un leproso. El médico Lucas escribe más tarde que este hombre está cubierto de lepra. Según avanza esta terrible enfermedad, se deforman poco a poco algunas partes del cuerpo. El hombre está muy grave y tiene que vivir apartado de la gente. De hecho, para evitar que alguien se le acerque demasiado y se contagie, la ley dice que debe gritar: ¡impuro, impuro! Pero, ¿qué hace el leproso al ver a Jesús? Se le acerca y le suplica de rodillas: Señor, yo sé que si tú quieres me puedes limpiar. ¡Qué fe tan grande tiene en Jesús! Y qué lástima debe dar verlo así, en estas circunstancias. ¿Cómo reacciona Jesús? ¿Qué habría hecho usted? Jesús se conmueve tanto que extiende la mano, toca al hombre y le dice: sí, yo quiero, queda limpio. Aunque parezca increíble, la lepra desaparece por completo en un instante. ¿Verdad que le gustaría tener un rey así de compasivo y poderoso? Por la forma en que Jesús trata a este hombre tan enfermo, podemos estar seguros de que cuando reine sobre la tierra se cumplirá esta promesa: sentirá compasión por el humilde y el pobre, y a los pobres les salvará la vida. Así es, cuando llegue ese día, Jesús hará realidad su deseo de ayudar a todas las personas que estén sufriendo. Como vimos, el ministerio de Jesús ya había despertado un gran interés entre la gente antes de este milagro, y ahora también se extenderá de esto a curar a un leproso. Pero Jesús no quiere que las personas crean en Él simplemente por lo que han oído. Conoce la profecía que dice que Él no haría oír su voz en las calles para darse importancia. Por eso le dice al hombre que acaba de sanar: no se lo digas a nadie, pero vete a que te vea el sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés mandó. Sin embargo, el hombre está tan contento por lo que acaba de pasar que no puede callarse. Va y le cuenta a todo el mundo lo que Jesús ha hecho por él. Y esto hace que el interés y la curiosidad de la gente aumenten. La situación llega a tal punto que Jesús no puede entrar a ninguna ciudad tranquilamente,
así que decide quedarse por un tiempo en lugares retirados, donde no vive nadie. De todas maneras, personas de muchos sitios siguen llegando para escucharlo y para que lo sane. Muchas gracias, hermano Jezreel. Muy buena lectura. Pues vamos con las preguntas, hermanos. La primera pregunta: ¿cuáles son los efectos de la lepra? Hermana Pilar Rodríguez, por favor. Pues los efectos son muy dolorosos, hermano, ya que empieza con engrosamiento de la piel, especialmente de la cara, y produce degenerativos en membranas mucosas de la nariz y garganta, y afectan nervios, y se siente mucho dolor al tacto, hinchazón y supurapus, hermano. Y pues investigando en el libro, dice que hay 3 tipos de lepra: nodular, que es la tuberculosa, la anestésica, que es la lepra blanca, y la mixta, que es una combinación de las 2. Muy bien, hermano. ¿Qué tenía que hacer el leproso según la ley? Alex, por favor. Pues en esta ocasión, para el leproso él tenía que vivir apartado de la gente. De hecho, que era para evitar que se contagiaran las demás personas. Bien. A ver, Aarón, por favor. La ley dice que debe gritar impuro, impuro. Muy bien. A ver, Belén, por favor. Sí, esto también dependía de qué tan avanzada estaba la enfermedad, pues si esta no era profunda se imponía un periodo de cuarentena y aparte el sacerdote lo iba inspeccionando. Bien. ¿Qué hace un leproso al ver a Jesús? A ver, señor Espinosa, por favor. Se le acerca y le suplica. Se le acerca y le suplica de rodillas: Señor, yo sé que si tú quieres, me puedes limpiar. Muy bien. ¿Qué más podemos comentar? Hermana Llanos, por favor. Se nota que este enfermo ya había escuchado de Jesús y de los milagros que él realizaba. Y Jesús, sin duda, lo toca. Qué ternura de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo debió haberse sentido aquel hombre, porque ni siquiera se le podía acercar a la gente, muchísimo menos que los tocara. Muy bien. Pregunta siguiente, hermanos: ¿a qué conclusión llegamos al ver cómo lo trata Jesús? ¿A qué conclusión llega? Hermana Arreola, por favor. Pues que sin duda Jesucristo siente una gran compasión por este enfermo y lo quiere ayudar. Entonces se compadece del sufrimiento de este leproso y muestra inclusive ternura por él. Bien. Hermana Limón, por favor. Además también, hermano, nos hace ver que en un futuro va a ser un magnífico gobernante, porque como ya hemos visto, es compasivo, sobre todo es poderoso, tiene el poder de quitar enfermedades y todas las cosas que él promete y que están escritas ya en la Biblia. Muy bien, hermanos. A ver, hermana Araceli Bolaños, por favor. Aquí demuestra un gran amor, porque él no le dijo: a ver, espérame tantito, déjame hacer otra cosa y ahorita regreso, o mandar a alguien más para que lo hiciera. Al contrario, él dijo: sí quiero, de manera inmediata. De esa misma manera, Jehová y Jesús quiere que nosotros también en un futuro estemos sanos, y ellos quieren demostrar ese amor para con nosotros. Muy bien, hermanos, ¿qué hace el leproso después de que Jesús le sana? ¿Qué hace el leproso después de que Jesús le sana? Hermana Esther, por favor. Nada de lo que le hizo, pero el leproso no se puede, tenía tanto gusto y necesidad de que se había aliviado, que empezó a esparcir lo que Jesús le había hecho, y que lo había curado de la lepra. Muy bien.
Hermano Bolaños, por favor. Sí, hermano, si nos imaginamos el estado de su cuerpo y de momento ver que está completamente sano, pues lo primero que tiene que hacer es regocijarse en sí mismo e ir con sus compañeros, con sus familias, con los que lo conocían y decir, véanme, vean lo que estoy experimentando ahorita. A pesar de que Cristo Jesús le dijo que se quedara callado, su gozo no lo podía dejar quieto. Como que se siente algo aquí, ¿verdad? ¿Cómo voy a callar? Bien, hermanos, dice, ¿cómo reacciona la gente al enterarse de este milagro? ¿Cómo, hermana Esmeralda Aguirre, por favor? Pues lo hacen con interés y con curiosidad. Ahora pues más quieren verlo, empiezan a buscarlo, quizás hasta tratan de saber a dónde va, por dónde va a pasar. Hacen lo contrario, ¿verdad? Ahora pues no lo dejan ni un momento tranquilo y Jesucristo hasta tiene que apartarse un poco, reservarse porque hay mucha gente que lo está buscando. Muy bien, hermano. Así es. Bien, pues es interesante como un preludio de más información, ¿verdad? Tenemos la lectura, hermanos. Tenemos la lectura de los libros, ¿verdad? O los evangelios. Mateo 8, 1 al 4, Marcos 1, 40 al 45 y Lucas 5, 12 al 16. Cada uno tiene detalles particulares. Así es que mire, vamos a empezar con la lectura. Primero vamos a leer Mateo 8, 1 al 4. Escuchamos por favor la lectura. Después que él hubo bajado de la montaña, grandes muchedumbres le siguieron. Y mire, un leproso se acercó y se puso a rendirle homenaje diciendo: Señor, si tan solo quieres, puedes limpiarme. De modo que extendió la mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. E inmediatamente quedó limpio de la lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira que no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la dádiva que Moisés prescribió para que le sirva de testimonio. Vamos con el siguiente evangelio, ¿verdad? El de Marcos. Ahora escuchamos 1, 40 al 45. También vino a él un leproso y le suplicó hasta de rodillas, diciéndole: Si tan solo quieres, puedes limpiarme. Con esto, él se enterneció y extendió la mano y lo tocó y le dijo: Quiero, sé limpio. E inmediatamente la lepra desapareció de él y quedó limpio. Además, le dio órdenes estrictas y enseguida lo despidió y le dijo: Mira que no le digas nada a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece a favor de tu limpieza las cosas que Moisés prescribió, para testimonio a ellos. Pero después de haberse ido, el hombre comenzó a proclamarlo en gran manera y a divulgar el relato, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ciudad alguna, sino que continuaba afuera en lugares solitarios. No obstante, seguían viniendo a él de todas partes. Pues pasamos ahora al Evangelio de Lucas, el capítulo 5, del 12 al 16, por favor. En otra ocasión, mientras él estaba en una de las ciudades, mira, un varón lleno de lepra. Cuando alcanzó a ver a Jesús, éste cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo: Señor, si tan solo quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, él lo tocó y dijo: Quiero, sé limpio. Y al instante desapareció de aquel la lepra. Y él le dio al hombre órdenes de no decirlo a nadie. Mas vete y muéstrate al sacerdote y haz una ofrenda relacionada con tu limpieza
así como prescribió Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía cada vez más y se juntaban grandes muchedumbres para escucharle y para ser curados de sus enfermedades. Sin embargo, él continuaba en retiro en los desiertos áridos y orando. Muy bien, hermano. Pues muchas gracias por su muy buena lectura, ¿verdad? Bien, hermanos, pues tenemos tres evangelios, ¿verdad? Para poder comentar de ellos. ¿Qué pudiéramos comentar respecto a la lepra? Hermana Villaseñor, por favor. Estaba leyendo un poco sobre esta y hay un dato interesante que está basado en Levítico 14:55 y ahí dice que respecto a la lepra de la prenda de vestir y en la casa. En artículos anteriores vimos que Jesús tuvo en cierta ocasión la facultad de curar a larga distancia, pero en esta ocasión, aunque la lepra que se menciona en la Biblia no solo se limita a una enfermedad que actualmente se conoce, sino también, además de afectar humanos, podía afectar casas o hasta muebles, él no tuvo ningún reparo en acercarse y tocarlo. Eso indica que para Jesús no era simplemente curar a las personas para cumplir profecías bíblicas, sino que él en realidad quería aliviar el sufrimiento de las personas, las quería tanto que no lo hacía a larga distancia, sino les mostraba sus sentimientos incluso hasta al tocarlos y hacerlos sentirse dignos y queridos. Bien. Hermana Mesa, por favor. Y vemos cómo los líderes religiosos judíos habían creado reglas innecesarias que solamente les complicaba la vida a los leprosos. A diferencia de Jesús, aunque el leproso cuando se acercó no gritó inmundo, inmundo, como era la norma, él simplemente lo tocó. Y esto nos demuestra que Jehová, no sabemos qué pensó Jesús en ese momento, sin embargo sí sabemos qué había en su corazón, lo que nos demuestra que Jehová no solo le dio a Jesús el poder para realizar milagros, sino también para demostrarnos el profundo amor que siente por nosotros. Muy bien. Hermana Antonieta, por favor. Sí, hermano, y el gran amor o el profundo amor que Jesucristo sintió por este leproso me ayuda a mí a ayudar quizás también a nuestros hermanos, y para poder tener la actitud que Jesucristo tuvo de en realidad querer ayudar, es siempre preguntarme cómo me sentiría yo si estuviera en la situación por la cual mi hermano está pasando. Si percibo ese sentir, hermano, me será más fácil hablar confortadoramente a las almas abatidas, como menciona 1 Tesalonicenses 5:14. Muy bien. Hermana Llanos, por favor. Sí, Jesús no censuró al leproso por violar la ley, ni tampoco lo evitó ni hizo como si no existiera. Por el contrario, lo respetó su dignidad al tocarlo y decirle quiero ser limpio. Nosotros como cristianos podemos imitar a Jesús, por ejemplo, reconociendo que todo ser humano merece consideración y respeto, sea cual sea su edad, posición social o estado de salud. Muy bien, vea, acuérdense, estamos sobre el asunto de la lepra. Pudiéramos ampliar más el asunto sobre el aspecto de la lepra, perdón. ¿Verdad? Hermana Leonor Velázquez. Bueno, aquí es importante resaltar que pues Jesús era un hombre perfecto, entonces él nunca había enfermado, sin embargo sintió lástima y se enterneció, tenía un interés sincero porque no podía ser empático porque él nunca había sentido una sola enfermedad. Entonces aquí vemos el amor que Jesús tenía hacia los seres humanos y lo sigue teniendo. Hermano Llanos, por favor. Sí, sabemos que pues no había medicinas para curar este mal. ¿Qué utilizó Jesús? Bueno, él se daba cuenta y se sorprendía de la fe de un leproso, entonces la cura fue la fe, eso fue lo que lo salvó. Entonces, si meditamos nosotros en ese sentido, sabremos que la fe también nos puede salvar a nosotros, pero para vida eterna. Muy bien. Hermano Llanos, Bolaños, por favor. Sí, hermano, como dice usted que respecto a la lepra, si vemos ahí en Levítico 13, 45 y 46, nos dice que pues el que tuviera este mal debería de estar, sus prendas de vestir deberían estar rasgadas y su cabeza debería dejarse desasiada y él debía de taparse el bigote. Y algo muy importante, todo el tiempo que esté en él la plaga, o sea que esté leproso, él
debería de estar aislado fuera del campamento de donde todas las personas habitaban. Entonces, a pesar de que pues, esa enfermedad, como se nos dijo, ya era incurable, tenía que estar aislado. Imaginémonos qué difícil para las personas que padecían esta enfermedad era el andar día tras día. Muy bien, ¿verdad? Hermana Trejo. Sí, es impresionante ver cómo es que en la ley mosaica, pues Jehová indicó a los sacerdotes que ellos podían diagnosticar la lepra, y es que era una enfermedad terrible. Después de que aparecían toda la piel supuraba pus, y podía caerse el cabello, las cejas, y también era posible que sus uñas se aflojaran y se les cayeran poco a poco, y así los dedos de la nariz y los ojos. O sea, era una enfermedad terrible. Por eso es que los judíos de ese tiempo tenían mucho miedo a esa enfermedad. Cuando alguien se curaba de la lepra, llegaba a curarse de la lepra, ¿notaron ustedes qué de trámites de ley se hacían para poder curarse? Hermana Sandra Cano. Sí, hermano, debido a que el sacerdote era el que daba el diagnóstico antes, pero ya una vez curado, esta persona o este enfermo tenía que ir a presentarse delante del sacerdote para que él ofreciera un sacrificio a favor de la persona para determinar que esta persona quedaba limpia. Qué importante es la humildad que Jesús demostró ahí, porque habiendo sido curado por el mismísimo Hijo de Dios, ya no tenía la necesidad a lo mejor de ir con un sacerdote, pero Jesucristo, respetando la ley, le dijo, ve con el sacerdote. Noten ustedes ese punto importante, hermanos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a dejar la lepra. Vamos a las cualidades de Cristo. ¿Qué aprende usted de las cualidades de Cristo? Oscar, por favor. Sí, justamente lo que se mencionaba, ¿verdad? En el versículo 4 le dice al leproso, mira que no le digas a nadie. Es cierto, ¿verdad? Él no buscaba la prominencia. La actitud de Jesucristo fue humilde. Él, como menciona Isaías 42, 1 y 2, él no deseaba oír su voz en la calle para darse la importancia. La importancia se la dio a Jehová, que era el que le dio el poder para realizar estos milagros. De la misma manera, cuando nosotros tengamos la oportunidad inmerecida de ayudar a alguno de nuestros hermanos, la importancia se la tenemos que dar a que Jehová nos da la oportunidad de poder ayudarlos. Hay más. Rojas, hermano Samuel. Sí, el versículo 3, tomando en cuenta la imagen, me hace ver que es muy importante ser compasivos, misericordioso. Se puede notar el amor de Jesús ahí cuando lo toca, ¿verdad? No lo ve despectivamente. Esto nos enseña que en el servicio no debemos de juzgar a las personas, sino en todo momento ver que en su corazón puede haber algo bueno que lo atraiga a la verdad, y eso nos ayudará entonces a tener bien enfocado el punto. Muy bien. Hermana Arreola, por favor. Jesucristo podía ver claramente el sufrimiento del leproso. Entonces sabía que ya estaba sufriendo de por sí por la enfermedad, pero el rechazo de las personas. Entonces, cuando él dice, quiero, sé limpio, él mostró autoridad ante la enfermedad, mostró cariño ante el enfermo y mostró una gran compasión. Muy bien. Bueno, ya vimos las cualidades de Cristo y pudiéramos seguir hablando de más y más y más cualidades tan solo en este pequeño relato. Pero ahora, ¿cómo las imitamos? ¿Cómo imita usted? ¿Cómo debo imitar yo esas cualidades? Hermano Cristian Arriola, por favor. Sí, igual actuando. Él actuó de inmediato. No se lo quedó, sabía que podía curarlo y lo hizo. Cuando nosotros encontramos en el servicio a personas que quizás nos platican que tienen alguna enfermedad o están sufriendo algo doloroso, también nosotros podemos actuar, y la mejor manera es dándole el mensaje del reino, la esperanza que tiene Jehová para las personas que padecen enfermedades. Entonces es importante estar preparados y darle directamente de la Biblia lo que promete Jehová. Bien. Hermano Víctor Figueroa, por favor. Sí, una de las cosas que llama para mí la atención es que de manera directa los sacerdotes eran casi imposibles de recibir mensaje alguno de parte de Jesús.
así que utiliza un medio diferente. Ahora que ha curado un leproso, es más fácil que viéndolo puedan darle gloria a Jehová mediante esto. Así que Jesús utiliza de manera discreta a un intermediario como es un leproso curado para ver si ellos reciben de parte de Jehová las buenas noticias. Muy bien. ¿Qué podemos copiar nosotros? ¿Cómo podemos copiar esas cualidades o reflejarlas? Hermana Bolaños, por favor. Alma. Sí, cuando estamos atendiendo a alguna persona, ya sea en un estudio bíblico o estamos nosotros en el servicio, es muy importante poner atención a lo que las personas expresan y mostrar sobre todo empatía, porque muchas veces podemos estar tan centrados en solamente dar el mensaje, pero no estamos escuchando lo que la persona está expresando. Entonces, cuando nosotros realmente mostramos esa ternura, como la que mostró nuestro Señor Cristo Jesús, y esa empatía, va a ser más fácil, primero, el poder sustentar las necesidades espirituales de la persona y enseguida, si está en nuestra mano, también apoyarles, escuchándoles y atendiendo sus necesidades diferentes. Bien, hermana Mendoza, por favor. Sí, podemos ver en estos relatos, yo pude ver la relación que existe entre la compasión y la acción. Jesús no solo se apiadaba de las personas, sino que obraba en consecuencia. ¿Qué me enseña esto? Que de igual manera ahora me debo esforzar al máximo para seguir predicando, porque de esa manera estamos ayudando a las personas a tener una esperanza. Hermana Brenda, por favor. Jesús tenía el poder de ver lo que había en el corazón de las personas. Sabía que el corazón de aquel hombre estaba afligido. Hoy nosotros no tenemos ese poder, pero sí estamos conscientes de que el mundo de Satanás está afligiendo y apachurrando el corazón de las personas, pero no solo de aquellas que no conocen de Jehová, incluso de los mismos miembros de la congregación. Entonces, esto debe impulsar a motivarnos a mostrar amor y meditar que nuestras acciones podrían, lejos de ayudar a alguien, afectarlo más. Por eso es que debemos de esforzarnos por mostrar compasión siempre por los demás. Hermano Reinaldo Luna, gracias, hermana. Sí, otra manera de imitar el ejemplo de Jesús es la imparcialidad. Él fue muy imparcial. Ahí en Salmo 72:13 se menciona que tendría lástima por la condición humilde y al pobre, y las almas de los pobres salvaría. Entonces nosotros podemos imitar esa imparcialidad tratando bien a todos nuestros hermanos, sin importarnos el nivel social o económico que tengan, sino debemos de interesarnos en todos ellos para también ser de manera imparcial y poder brindarle ese mismo amor, esa misma interés que debemos tener por ellos. Muy bien. Hermana Irene Frías, por favor. Sí, a mí me llama mucho siempre la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre me pregunto, cuando predicamos, por ejemplo en el stand, ¿qué haría Él con estas personas? En el tiempo cuando a lo mejor ahorita no, en este tiempo era la lepra, o sea, una enfermedad, pero ahora hay una diversidad de enfermedades. Y una de las principales que siempre nos aquejan, por ejemplo, es las personas, por ejemplo, que se drogan. Sí es cierto que tenemos que estar con cuidado, pero realmente a veces es una enfermedad lo que tienen y que no pueden fácilmente deshacerse de ella. No platicar mucho con ellos, pero por decir, podemos no criticarlos severamente, sino verlos con misericordia. Muy bien. Hablando sobre ese punto, hermanos, ¿cómo aplicaría cada uno de nosotros esas cualidades, pero ahora en el ministerio de casa en casa o en el informal o en la predicación pública? La hermana Irene ya nos comentó algo. Hermana Aguirre, por favor. Bueno, para empezar yo tendría que cuidarme por qué hago las cosas que hago, ¿no? Ya sea que esté predicando, en el stand o en cualquier otra cosa de la actividad cristiana, porque Jesús hacía las cosas por amor. Y los motivos que lo movían siempre era eso, ayudar a las personas y glorificar a su Padre. Y eso debería de ser lo mismo para mí, en mi caso, ¿no? No debo de preocuparme de cómo me ven los demás, los hermanos. Es verdad que hay que cuidar la conciencia de los demás, pero lo primero es lo primero. Hay que hacer las cosas para ayudar a la gente y para estar glorificando a Dios en lo que hacemos.
Muchas gracias, hermanos, por sus comentarios. Queremos agradecerle, hermano Robles, por su conducción de la consideración del estudio bíblico de la congregación. Apreciamos mucho también sus valiosos comentarios. Muy bien, hermanos. Podemos estar agradecidos a Jehová por cada uno de los recordatorios que tuvimos en la reunión del día de hoy. ¿Qué le parecieron? ¿Pudo captar alguno en particular que crea que le será de mucha utilidad de manera personal? Quisiera mencionarle yo tan solo 4 de los puntos que pudimos aprender el día de hoy. Primero, para nuestros jóvenes. ¿Cómo pueden ustedes, jóvenes, imitar a Jesús? Si ustedes abren su guía de actividades en la página 5, hay ahí 3 recuadros que el hermano que tuvo a su cargo esta asignación pudo presentar. Y hay 3 aspectos en los que merece nuestra atención. Uno de ellos es al participar en las actividades espirituales. Otro al estudiar la Biblia y conocer mejor a Jehová. Y el último, al respetar a tus padres. Qué recordatorios tan oportunos para nuestros jóvenes estos 3 aspectos. Queremos que se esfuercen para que sigan aplicando estas recomendaciones con la seguridad de que Jehová les dará abundantes bendiciones. También, hermanos, pudimos ver la aplicación que podemos entender de Lucas capítulo 2, versículo 14. Dios concede a su aprobación a quienes demuestran auténtica fe en Él y llegan a ser discípulos de Jesús. Por eso es importante que nosotros entendamos el entendimiento que nos da su palabra con relación a algunos aspectos que nos pueden ayudar a acercarnos más a Jehová. Otro aspecto, ¿qué le parecieron o qué le han parecido a lo largo del tiempo que hemos estado disfrutando de videos, ya sea para las presentaciones o para poder realizar nuestras revisitas? ¿Verdad que son valiosas herramientas que nos ayudan a tener ideas claras de lo que tenemos que hacer, cómo lo podemos hacer para nuestra predicación? Así es que, hermanos, ¿qué les parece si seguimos disfrutando de ellas y tengamos presentes las ideas claves que nos trata de transmitir la organización por medio de cada uno de estos videos? Último punto que quiero comentarles. ¿Qué le pareció la manera en cómo esta familia, o en este caso el matrimonio, pudo dirigir a sus hijos para que ellos tuvieran bien enfocado el objetivo que tenían en la vida? ¿Verdad que también en este campo de la crianza de los hijos, sin duda alguna es una tarea colosal para los que somos padres? Bien vale la pena que nos esforcemos por pedirle la guía a Jehová y confiar plenamente en Él, pero es importante que también nosotros como padres aprovechemos cada una de esas herramientas que tenemos para ayudar a nuestros hijos y dirigirlos a la organización. Así es que qué importante es que nosotros como padres sigamos haciéndolo. Pero, ¿qué vamos a aprender la próxima semana? Algo que estaremos repasando la próxima semana es las trampas que pone Satanás. A diario está empeñado en ponernos trampas. ¿Resistiremos las tentaciones? ¿Qué hizo Jesús en el caso cuando se le presentaron estas? ¿Qué podemos aprender de él? Bueno, eso es algo de lo que vamos a estar repasando la próxima semana. Un punto también clave que merece nuestra atención es la pregunta que viene ahí en Perlas Escondidas y que está relacionada con la cuestión en la que Jesús conocía la palabra de Jehová. ¿Cómo le ayudó a Jesús estar bien familiarizado con la palabra de Jehová? ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros? Bueno, ese es un aspecto que también repasaremos. Por último, ¿cómo ha utilizado Satanás las redes sociales para entramparnos? ¿Qué medidas prácticas podemos tomar para no ser presa fácil de Satanás
y darle un buen uso a este medio? Bueno, ese es otro de los aspectos que estaremos analizando. Así es que, hermanos, tenemos mucha información que será muy valiosa como lo fue el día de hoy. Así es que, hermanos, los invitamos a prepararse para la próxima semana. Vamos a concluir nuestra reunión. Quiero invitarles a que, si les es posible, se pongan de pie. Vamos a entonar una canción, la número 17. Por favor, ábranla en esta canción, abran su libro Cantemos con Gozo a Jehová. Esta se titula Quiero, basado en Lucas capítulo 5, versículo 13. Canción número 17.